¿Cómo están? Bienvenidos a esta Spring Class. ¿Qué A tal? los que están ¿Qué tal? conectados, Buenas tardes. ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenidos. A los que están conectados aquí en Zoom, ¿no? Sebastián Beltrán, fuiste el primero en estar. Y también a los que están conectados en LinkedIn, que está manejando ahí Julio García, también queremos agradecerle a Manuel Fock, fue el primero que estuvo también conectado vía LinkedIn. Ya, vamos a ser puntuales para poder compartir toda una serie de experiencias que nos pueden ayudar a enfrentar esa etapa de la entrevista, ¿no? Que es una parte sumamente valiosa para que nos puedan conocer y de eso vamos a hablar algunas más adelante, ¿sí? A ver, déjenme ver si está. Ya, vamos a ver. Bien, de esto es lo que queremos hablar. Como preparación estratégica. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando cómo vamos a hacerlo, cómo se hace, o qué debo hacer, o qué consideraciones debo tomar para poder lograr lo que me haya requerido. Así que de eso vamos a hablar. ¿Qué debo hacer para yo tener una entrevista exitosa? Ojo, que las entrevistas exitosas en la parte laboral no están solamente cuando yo estoy solicitando un puesto de trabajo, sino también cuando voy a pedir un incremento de salario, por ejemplo, cuando voy a pedir entrar en una nueva posición, ¿no? Hacia arriba o lateral dentro de una organización, y definitivamente siempre voy a tener entrevistas. Y lo que vamos a compartir hoy nos pueda ayudar en cualquier tipo de entrevista que ustedes puedan tener, inclusive, la información que quiero compartir con ustedes también la pueden utilizar los principios, la base, para poder trabajar en el mundo de los negocios, en su propio emprendimiento, cuando se entrevisten con clientes, proveedores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Mi nombre es Roberto Gómez Sánchez y hoy seré la persona que les va a compartir esta Spring Class, preparación estratégica para una entrevista exitosa. Empecemos, pues, ¿no? Ah, Tengo algunos datos que encontré y que me resultaron interesantes para poder saber, y bueno, ¿y esto qué me está diciendo a mí, no? Glassdoor, una consultora internacional, señala que las entrevistas de trabajo, un 74% de las personas no se han preparado adecuadamente. 74%, bastante alto, ¿verdad? Por otro lado, habla estatista, otra consultora, habla que los errores de la comunicación, sea esta verbal o no verbal, hay un 70% de personas que tienen problemas con la comunicación, ¿no? Y debemos tener una buena comunicación para que nos conozcan, para que puedan saber la persona que somos nosotros, el valor que nosotros podamos aportar. Por otro lado, aunque Hayes no habla de claridad, yo quise ponerle falta de claridad. Hayes habla de falta de honestidad. Pero cuando ellos hablan el término honestidad, no está hablando de que las personas no han puesto la información adecuada o han maquillado la información que han puesto en sus currículums, por ejemplo, ¿no? Y que en la entrevista, a veces cuando se hacen algunas preguntas, uno se da cuenta que lo que puso en el currículum no era tan cierto, ¿no? Entonces, ellos le llaman, Heights le llama falta de honestidad. Pero yo creo que no es falta de honestidad, sino falta de claridad, ¿no? Y quiero quedarme con eso, pero es un 69%. Por otro lado, hay un 68%, esta misma consultora habla que un 68% de los entrevistados resultan siendo antipáticos y en algunos casos arrogantes. En algunos casos arrogantes, ¿no? Permítame un minuto, no había puesto aquí para poder ver el chat, ¿no? Aquí está, porque pueden hacer una pregunta por el chat. Bien. Entonces ya saben, 68% son antipáticos o arrogantes en una entrevista. Y por lo menos en mi experiencia, no es que sean antipáticos o arrogantes, sino que muchas veces la presión de la entrevista los lleva a mostrarse de esa forma, ¿no? El tema es que nadie les hace retroalimentación, feedback. Leí un artículo hace mucho tiempo de Harvard Business Review, si mal no recuerdo, que contaba la anécdota de una persona que
iba a entrevistas tras entrevistas tras entrevistas y nada. Hasta que tomó una decisión. La siguiente entrevista que tuvo, no lo llamaron. Él llamó para decirle, no les llamo porque entiendo que ustedes ya contrataron. Les llamo para que me den retroalimentación. ¿Qué me faltó? ¿Qué me pasó? Porque quiero mejorar, ¿no? Y eso se convirtió en una norma de vida a esta persona cada vez que postulaba a un puesto en cualquier lugar. Siempre pedía retroalimentación. Hay organizaciones que sí lo hacen o están dispuestas a hacerlo. Hay otras que no. Bueno, pues así es, ¿no? Lo cierto es que en nuestro caso sería interesante que nosotros pidamos siempre retroalimentación, ¿no? Por eso es bueno a la hora de tener una entrevista con la persona o las personas que nos entrevistan poder mantener una buena relación, al margen que nos contraten o no, para que ellos después nos puedan dar esa retroalimentación, ¿no? Y asimismo puedan ser unos contactos para nosotros para después ver otro tipo de oportunidades, ¿no? Pero esto de la antipatía y arrogancia, no estoy muy de acuerdo, de que sean antipáticos arrogantes, ¿no? No estoy muy de acuerdo. Pero en fin, esos son los datos que hay, ¿no? Por otro lado, habla de Harvard Business Review, habla de un 23% de personas no manejan preguntas difíciles, ¿no? O que a veces lo sacan de contexto a la persona, al entrevistado, y él simplemente en ese momento pues, se enloquece, ¿no? Muestra su inquietud de no saber responder, ¿no? ¿No? Entonces, eso nos va a pasar siempre. Siempre van a haber preguntas tiradas de los cabellos, ¿no? Entonces, y ese 23% es un alto número. Pero también significa que hay un 77% de personas que definitivamente tienen una inteligencia emocional para enfrentar estas respuestas, ¿no? Yo me quedo más con ese 77% más que con el 23%, ¿sí? Ahora bien, quise tomar, ¿qué dicen los expertos que están trabajando el tema de recolocación laboral o placement a nivel mundial? Y tengo aquí algunas frases que me parecieron valiosas de poderlas compartir con ustedes, ¿no? No se preocupen de tomarles porque estoy grabando y después esto lo voy a publicar en LinkedIn y también lo voy a publicar en programa, lo van a poder ver a través de mi página web, ahí también la van a poder ver. Bien, ¿qué dice Amy Cuddy? Es una psicóloga de Harvard, ¿no? Y autora de un libro muy interesante, Present, ¿no? Donde dice, los candidatos no proyectan confianza, ¿no? De repente van así, con los hombros caídos, ¿no? Y temerosos, no dan la mano. Entonces, y muchas veces damos esa sensación de no dar confianza, ¿no? Y eso va también con nuestro tono de voz, ¿no? Evitan el contacto visual, ¿no? Y bueno, pues lo que dice Amy es que esa es una percepción que tiene el entrevistador de que no son competentes, ¿no? O son menos competentes. Entonces, mire lo que estamos perdiendo ya. Otro hombre metido en estos temas de talento humano, ¿no? Es Joseph Bersin, ¿no? Él dice que muchos candidatos llegan a la entrevista sin entender la cultura de la organización. Por ejemplo, un hecho de que, ¿cómo se puedo yo rápido, yo entrevistador, ver si la persona que estoy entrevistando está conociendo mi cultura de mi organización? Podría ser, por ejemplo, por el tipo de vestimenta. Una de las recomendaciones que se hace cuando vamos a una entrevista es ver cómo se visten las personas en esta organización para vestirme casi como ellos, para que a la hora que ingrese, ellos me sientan ya como parte de ellos, ¿no? Ese es un hecho, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de no entender la cultura, pasa porque no conozco, por último, no conozco a qué se dedica, no sé cuál es su visión, cuáles sus propósitos, cuáles son los valores, ¿no? Y por otro lado, no he preguntado a personas que están trabajando ahí para entender cómo se maneja allí dentro de la organización, ¿no? Y esto es importante para saber de que realmente yo puedo encajar allí por las habilidades que yo tengo, ¿no? Y el irme así sin conocer la cultura es una muestra palpable de que no hay un interés real de trabajar en esa organización. Mi interés real es tener un empleo, mi interés real es tener un sueldo,
pero esto nos puede ayudar a enganchar a la hora de las entrevistas, ¿no? Por otro lado, Lasco Bloch señala, él trabajó en Google, ¿no? Fue de operaciones de personal, ¿no? Dice, descarta a los candidatos brillantes que no podían explicar cómo resolvían un problema específico. Te dan el problema mm, y comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y eso es clave, porque te están observando si tú puedes resolver problemas. Ahora bien, cuando en estas situaciones, muchas veces si yo entrevistado no manejo mis emociones, esto puede llevar a que no dé explicaciones y comience a dar vueltas y vueltas, o no haya entendido exactamente lo que me han preguntado y no he hecho unas repreguntas, no he parafraseado lo que me han dicho para tener claridad, para tener claridad en lo que me están preguntando y dar razones, ¿no? Dar razones, ¿no? Por otro lado, Loud Adler señala que el 40% de los currículums tienen inexactitudes. Los datos no están allí claros, muy claros, no están muy organizados, o son datos que no tienen cifras interesantes, ¿no? Y muchas veces omiten cosas, dejan huecos, y este es un poco como lo mira, por ejemplo, Loud Adler, que es falta de integridad, ¿no? Entonces, hay que dar la información real. Jamás debemos mentir, jamás, jamás, porque a la larga o a la corta se sabe todo, ¿no? Mucho más ahora con las redes sociales. Mucho más ahora con las redes sociales, la información fluye. Hay mucha información que yo he borrado, pero ahí quedó otra persona, la reenvió y ahí quedó, ¿no? No desaparece. No es tan fácil desaparecer información. Entonces yo debo poner información valiosa, ¿no? Otro de él es un consultor de información, Farr, dice, los candidatos fracasan por tres razones. Y mira, interesante esas tres razones. No tiene las habilidades. Es decir, voy a postular este puesto, pero no tengo las habilidades, ¿no? Una diferencia, y aquí una diferencia, sinceramente no la he vuelto a verificar, estaba hablando de varios años atrás, se hablaba que, por ejemplo, los hombres postulaban a un puesto de trabajo ah, con bastantes probabilidades de éxito cuando tenían el 75% del perfil. En cambio, las mujeres, si no tenían el 100%, no se presentaban, los hombres no lanzaban, ¿no? Pero he visto también en mi experiencia varios cientos y en realidad algunos miles de personas que por mi trabajo he ayudado en su recolocación laboral, ¿no? De que se lanzan a puestos donde simplemente no tienen las habilidades que se requieren para lograr tener éxito allí, ¿no? No es que ya voy a aprender, ya me van a enseñar, no, ya adentro ya, no es así, ¿no? Y la segunda razón es que no hay una experiencia adecuada. Y ojo, cuando se habla de experiencia adecuada, no significa exactamente que es la experiencia en esa área, en ese sector específicamente. Puede ser otra área que haya trabajado con otra organización, pero ahí que ha tenido casi los mismos contextos, la misma dinámica, los mismos procesos. Y puedo extrapolar esa otra experiencia en otras áreas donde yo he trabajado para que ser considerado. Y la tercera razón que habla Agus es no hacen evidencias, ¿no? No hacen evidencias, ¿no? No tienen evidencias para mostrar de esas habilidades, ¿no? Y estas cosas pueden suceder por factores externos o que a veces no se pueden manejar. Pero estas son las razones que señala Agus Fer, ¿no? Y por último tenemos a Jota McDermott. Dice él, muchas personas fracasan en las entrevistas porque no logran destacar sus claves. No se muestran y se demuestran demasiado tímidas para hablar de sus éxitos. Yo estoy ahí, estoy para mostrarme y tengo que hablar de eso que yo he hecho, de aquello que le va a ser de interés. Recuerde, cuando una organización ah, toma nuevo personal o quiere tomar nuevo talento, están teniendo un problema que necesitan resolver y necesitan talento humano para ello.
¿no? Necesitan talento humano. Entonces, yo tengo que mostrar que soy el que va a solucionar ese problema, ¿no? Y para ello yo tengo que mostrar, ¿no?, mis habilidades, mis conocimientos, mi experiencia, mis logros, que muestran que yo soy la persona capaz para poder desarrollar, ¿no?, esta tarea, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Resumiendo un poco los datos, quise hacer estas palabras claves que aparecen allí, que para los que estamos hoy aquí, ¿no?, tanto en LinkedIn como aquí en Zoom, de que aquí hay 6 palabras claves que nosotros debemos considerar y comenzar a trabajar. Que tengo que prepararme, tengo que tener una buena comunicación, tengo que tener una claridad en toda esta relación que yo tenga en un proceso de selección, ¿no? Ahogar mis antipatías, sí, pues no me recibieron bien, ¿no? O mis antipatías o mi arrogancia tengo que manejar, porque en algunos casos nos sentimos tan seguros, ¿no?, que a veces pecamos de ser arrogantes. Y la otra palabra es el manejo de las emociones, ¿no? Acuérdense esas 6 palabras que hay que trabajarlas, ¿no? Hay algunas que ya ustedes no las tienen, excelente, ¿no? Pero hay que considerarlas siempre. Y resumiendo lo que dicen los expertos, pude resumir estas frases o estas cosas que nosotros debemos considerar, estas 7 cosas, ¿no? No proyectan confianza. O sea, quiere decir que yo debo proyectar confianza, ¿no? Cuando llego, de ellos, las personas deben sentirse cómodas conmigo. Yo también, por supuesto, pero más ellos se deben sentir cómodos conmigo, ¿no? Que a la hora de la forma como me siento, la forma como hablo, como comparto, ¿no? Tengo que proyectar confianza. Lo otro, ¿no? Es que sin entender la cultura estoy perdido, porque eso significa que no sé el lugar donde voy a trabajar, ¿no? Y lo que decía antes, estas personas que no entienden la cultura, no se han preparado para reconocer la cultura que hay allí, están más por el trabajo, por el dinero, que por contribuir, por desarrollar. No hay un interés por la cultura, ¿no? Por la empresa, perdón, ¿no? Lo otro es que necesito tener alguna explicación de las cosas que se nos puedan preguntar. Y también cuando no lo sé hay que ser honesto. Sí, no lo sé, no lo sé, pero déjeme. Al margen de que usted me contacte o no, yo le voy a tener una respuesta sobre esto, ¿no? Por otro lado, evitar las inexactitudes del currículo, ¿no? ¿No? Evitar eso, que los currículos tengan inexactitudes. Y no dar evidencias, no tenemos que dar evidencias, tenemos que dar evidencias. Si yo le estoy hablando de que logré hacer esto, debo mostrar así. ¿Cómo los muestro? Con logros, con datos, con información, inclusive con nombres de personas, de los que fueron mis supervisores o jefes, para que puedan dar fe de esto, ¿no? Y por eso es bueno no pelearse con los jefes, ¿no? Dice, muy bien, listo, ¿no? Lo otro es no lograr destacar, ¿no? Tengo que destacar, ese es poco espacio que yo tengo de la entrevista, tengo que buscar destacar, tengo que buscar destacar, ¿no? Y por otro lado, no saber cómo responder, ¿no? ¿No? Hay que saber responder. Por eso, más adelante vamos a hablar de cómo trabajar esta última parte, qué cosas puedo hacer desde ahora para poder responder estas preguntas, ¿no? De lo que se me pueda hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí ya vimos esos datos, las palabras claves que tenemos allí, y ahora hemos visto, en resumen, lo que nos están diciendo estos expertos que debemos considerar. Confianza, entender, explicar, exactitudes, evidencias, destacar y responder, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Bien. Y aquí vamos al meollo del tema, ¿no? ¿Cómo me preparo estratégicamente? Sí, todo lo que hemos hablado es bonito, bonitas frases, todo, pero ¿qué debo hacer para prepararme, ¿no? Porque si no hago una buena entrevista, no hay una segunda oportunidad. Eso es definitivo, ¿no? Y el tema es de que ah, las personas conversan, ¿no? Personas, o sea, la gente de recursos humanos en diferentes empresas
conversan y se pasan información. Oye, me pasó un caso, tuve una persona que conocí y hasta el nombre le dan, ¿no? De tal institución, no sé cuánto, y no sé qué, y comienzan a compartir entre ellos información. Por eso es que ahí hay que hacer una muy buena entrevista. Una muy buena, y aún cuando no te contraten la persona que te entrevistó, tú debes quedar en la mente de la persona, ¿no? Co- co- que no te puede contratar porque no está dentro del perfil que se está solicitando, pero sí creen que si ya dejas una buena huella, te va a tener presente. Va a recordar, tal vez no se acuerde de lo que respondiste, nada, pero va a recordar que es un potencial para un determinado puesto y te va a tener allí, te va a tener allí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Sepa, sepa lo que va a tener que hacer, ¿no? Construí este acrónimo, ¿no? De SEPA, que es conocer al empleador, estructurar las respuestas, propuestas de valor atractiva y anticiparse las preguntas. Este acrónimo es la que me va a ayudar a mí a prepararme para poder tener entrevistas exitosas. Esta es la estrategia. Veamos cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, es conocer al empleador. Tengo que saber dónde me estoy metiendo. ¿No? ¿Con quién voy a trabajar? ¿A quién le pertenece la organización? ¿No? Debo conocer todo lo más que se pueda. Y hoy, con la facilidad de las redes sociales, ¿no? Simplemente googleo la empresa, ¿no? Googleo allí, entro a sus redes sociales para ver los comentarios de sus clientes y por ahí aparecen sus trabajadores, sus talentos que tienen o que se fueron, ¿no? Y hay mucha información que podemos rastrear, ¿no? Para conocer al empleado. Porque ellos lo hacen también con nosotros. Exactamente hacen lo mismo. Comienzan a ver todo lo que he publicado, todo lo que he dicho, ¿no? Por eso es importante saber qué comparto, ¿no? ¿Qué comparto? Entonces, cuando hablamos de conocer al empleador, un- aquí nosotros debemos centrarnos en conocer cuál es su misión, es decir, cuál es la responsabilidad que está asumiendo esta empresa, esta organización. ¿No? ¿Cuál es lo que he dicho? Yo quiero trabajar en esto y asumo esto. Tengo que conocerlo, ¿no? Porque cuando usted conozca la visión y los valores, a la hora que usted hace la entrevista, ¿no? Usted va a tener elementos de juicio para que sus respuestas, de una u otra forma, estén amarradas a estos sistemas, incluyendo los objetivos de la empresa, si es que logra obtenerlos, ¿no? Entonces, sus respuestas van amarradas a ellos y ellos van a encontrar que el lenguaje suyo, aun cuando a veces ni se acuerdan muy bien de su misión, visión y valores, porque me ha pasado cuando he estado en algunas organizaciones para hacer algunos trabajos y simplemente la misión y la visión lo ven en los 2 seminarios al año que hacen, ¿no? Y ahí la revisan y todo y nada más, pero después del año casi se olvida. Pero en su mente, de una u otra forma, está retumbando la misión y visión y valores de los que le entrevistan. Entonces, mis respuestas, cuando toman parte de esas palabras claves que hay de la misión, visión y valores, eso hace que en su mente sus neuronas comiencen a ver dónde escuché esto, de dónde viene y comienza a ver sinapsis ahí, ¿no? Entonces, misión es cuál es la responsabilidad que ha asumido la institución. Visión, hacia dónde quieren llegar, cómo se quieren ver en el final. Y eso es valioso para mí porque si yo sé a dónde van, yo sé a dónde están aspirando, entonces puedo decirle, oiga, yo tengo esto, esto y esto que va a ayudar para llegar a esa misión. Igual los valores, ¿cuáles son los valores? Eh, a ver si están escritos allí, pero que ellos sepan que yo también comparto con eso. Tengo algunos de esos, algunos que están vinculados a esos valores y que soy parte ya. Entonces, ¿vieran cuán interesante resulta el conocer la misión y visión y valores? ¿No? Interesante, interesante. Por otro lado, lo que ya habíamos hablado, la cultura de la empresa, o sea, cómo son las relaciones al interior de la empresa. Debo buscar. ¿Saben quién puede ser una persona interesante ah, para sacar información de la cultura de la empresa? El equipo de vigilancia de las organizaciones. Muchos de ellos tienen equipo de vigilancia, ¿no? De seguridad interna. Por eso es bueno cuando uno llega a una organización para ser entrevistado. Entrar y ser amable con todos, ¿no? Ser empático con todas las personas.
¿no? Y ellos van a soltar la información, ¿no? Saludarlos efusivamente, ¿cómo estás? Sí, he venido a una entrevista de trabajo. ¿Y qué tal la empresa, no? ¿Cuál es su mayor virtud que tiene? ¿Cuál es su mayor desafío? Y por ahí sueltas, ¿cuál es su mayor desafío? ¿No? ¿En qué está queriendo mejorar? Y todo ese tipo de información va usted a extraerla de allí. Y esa información es valiosa porque eso, cuando le diga por qué tendríamos que contratarle a usted, ¡pum!, tiene información ahí. ¿Sí? Lo otro es la oferta, conocer la oferta, o sea, ¿qué produce, qué vende? ¿No? ¿Cuál es el valor que agrega? ¿No? Y muchas veces, pues, Nike dice vende zapatillas y no vende zapatillas, ¿verdad? ¿No? Ropas, y no venden cosas, sino venden estatus, venden seguridad, etcétera, y etcétera. Entonces, tienen que conocer cómo la empresa, qué es lo que siente ella que es su oferta. Y hoy, y hoy, la oferta no son los productos, créanme, ¿no? Hoy día el consumidor o nosotros los consumidores queremos vivir experiencias. Entonces, ¿cuál es la oferta? ¿Qué experiencias quiere hacerle vivir a sus clientes de la empresa? Y ahí comenzar a buscar en mi cerebrito, wow, ¿qué es lo que yo tengo para poder maximizar la presentación de la oferta? Mejorar la oferta, dar a conocer la oferta, ¿no? Otra es la marca empleadora. La oferta, la cultura y la misión era dentro de la organización. Ahora estamos mirando hacia afuera. ¿Cómo es percibida la marca empleadora? ¿No? Aquí en América Latina, ¿no? Hay algunos de ustedes, tanto en LinkedIn como en Zoom, que son de varios países, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, México y Honduras, que se registraron. Colombia también, ¿no? Y Estados Unidos, dos de Estados Unidos aquí, ¿no? Eh, que es importante ver, por ejemplo, lo que sucedió con las empresas, con este Lavallato, ¿no? Que creo que conocemos todos el tema, ¿no? Como muchas de estas empresas han tenido que cambiar sus nombres para seguir trabajando, ¿no? Pero aún así les arrastra, porque siempre por ahí, y ahora se cambió, la empresa tal se cambió con otro nombre, ¿no? Y siempre queda secuelas allí en Internet. Y cuando uno busca a la empresa en Internet, por ahí sale alguna información. Y ese es el nuevo nombre que tiene la empresa tal y no sé cuánto. Lo otro es conocer cuál es la marca empleadora, cómo la perciben sus proveedores, ¿no? Sus clientes, ¿no? ¿Cómo le perciben ellos? ¿Cómo le percibe el Estado mismo? ¿No? Que paga los impuestos, que no paga los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces necesito saber en ello, porque parte de mi trabajo, en cualquier área que yo esté, en cualquier área que yo esté dentro de la organización, va a buscar mejorar esa marca empleadora. Y yo puedo decir, yo puedo ayudar en esto, ¿no? Dentro de conocer al empleador, ¿no? Es saber cuáles son sus necesidades, sus frustraciones, sus problemas. Hoy, que está necesitando saber, ¿no? Y eso es importante. Mucho más en el área específica que a usted le compete, hacia donde usted quiere, que está postulando, ¿no? O hasta donde usted está postulando. Para poder mostrar, oye, yo tengo esta experiencia, tengo este logro, tengo estos conocimientos, tengo estas habilidades. Entonces, esta información es valiosa del conocer al empleador, porque lo que estoy haciendo es conocerlo y sacando lo que yo tengo en mi mochila de mis conocimientos, habilidades, recursos y demás, para poder decir, oye, yo tengo esto, mira, tú estás buscando esto, yo lo tengo, aquí está, y aquí está. Entonces, miren que aquí hay una gran cantidad de información para responder las preguntas que se nos van a hacer en una entrevista, ¿no? Y adicionalmente, esta información es importante conocerla antes de enviar un currículum, porque en el currículum debo comenzar a poner esas mismas cosas que estoy conociendo ahora, ¿no? Que aparezcan ahí las palabras clave, utilizar inclusive hasta las mismas palabras que ellos usan en nuestro currículum, porque ellos se van a sentir familiarizados a la hora de leer, ¿sí? Entonces, ya aquí hay una estrategia. Lo otro es estructurar las respuestas, ¿sí? Tenemos que darle una estructura lógica, una estructura que la persona pueda entenderla fácilmente, ¿no? Y que podamos captar su atención. Imagínense las personas que están que entrevistan
entrevistan, están ahí una y otra persona que al final de la tarde, peor si usted fue el último de la tarde que lo entrevistaron, la persona ya no sabe ni qué dijo, y a qué hora lo dijo, ya no sabe ni de quién es, ¿no? Eso ocurre. Eso ocurre. Entonces, hay que estructurar nuestras respuestas, ¿no? Y eso va por desarrollar respuestas que sean muy claras, ¿no? No es que yo soy experto en esto y entonces voy a hablar en mi lenguaje o lo que yo digo en mi jerga profesional y entonces comienzo a hablar en esos términos, ¿no? Y lo que no me doy cuenta es que la persona que me está entrevistando desde la primera entrevista, no es de mi rama y posiblemente no me entiende nada. Cuando yo veo que la otra persona es de mi misma rama, está involucrada en esto, entonces allí sí puedo hacer uso de ese lenguaje. Pero mientras tanto, debo tener, ¿no? Buscar que mis respuestas sean claras, concisas, de frente a la garganta, ¿no? No darle vueltas como trompo, ¿no? Y que realmente sean convincentes. Sí, convincentes, ¿no? Usar eso, usar el lenguaje no verbal para poder dejar constancia que yo lo puedo hacer porque hice esto, esto y esto, ¿no? ¿No? Y no solamente tiene que ser la fuerza de movilizar mis manos o mi tono de voz, ¿no? Sino también que la información que va acompañada de esto, de esta comunicación no verbal, sea interesante, clara, concisa y de valor, ¿no? Ahora, para estructurar estas respuestas, creo que todos conocemos el método STAR, ¿no? Situación, tarea, acción y resultado. Pero permítame detenerme en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la situación para construir mis respuestas, ¿no? ¿Dónde y cuándo ocurrió? Tengo que darle un contexto. Tengo que ponerlo en contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Fue ocurrió hace 20 años? No, pues ya, eso ya. ¿No? No. ¿No? ¿Dónde y cuándo ocurrió? El lugar también es importante, ¿no? O sea, en qué institución, en qué empresa, en qué organización, ¿no? En qué nivel estaba y en qué fecha era, ¿no? Es la forma como yo voy construyendo las respuestas. Por otro lado, la tarea. ¿Qué significa la tarea? ¿Qué tenía que lograr? ¿Cuál era lo que se me estaba pidiendo que haga? ¿No? A las empresas lo que les interesa son los logros, eso es lo que les interesa, ¿no? Resultados, ¿no? ¿Qué tenía que lograr? Con respecto a la acción, es ¿qué hice yo de esta situación? ¿Cuál fue, cuál fue lo que yo hice? ¿Qué cosa tomé en mis manos y hice? ¿No? Y tiene que ser específico, ¿no? Permítame apagar un micrófono allí que está listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué hiciste tú específicamente? Esa es la estructura de la respuesta. Por otro lado están los resultados, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Lo que hice, sí, se logró la meta, pero la pregunta, ¿y a qué costo? Indicadores, básicamente aquí tiene que ver con indicadores, ¿no? Hoy en día cada vez quieren saber no solamente que hayas cumplido la meta, sino que esté vinculado a un indicador de productividad, ¿no? No es lo mismo que yo me den el resultado de que yo venda 100 camisas. Vamos a ver, 100 camisas, ¿no? Pero que debía haberlas vendido en un mes, pero en realidad yo la vendí en 2 meses, entonces, ¿no? En realidad no cumplí esa meta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado de todas estas cosas que yo hice, ¿no? Y que fue gracias a mis acciones, ¿no? Entonces, esta es la forma que yo puedo estructurar mis respuestas, ¿no? Segunda estrategia, ¿no? Y lo otro, aquí viene una propuesta de valor atractiva. Sí, mi propuesta de valor. Recuerden, nosotros estamos para solucionar, nos contratan para solucionar problemas, aliviar dolores. Osterweider, busquen en Osterweider, hay un libro interesante allí que puede ayudar a construir esa propuesta de valor, ¿no? Si ustedes desean, después me escriben en privado y les puedo enviar ese texto que está en internet, pero yo lo tengo ya y se lo puedo pasar para construir una propuesta de valor, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la construcción de la propuesta de valor, es básicamente definir y comunicar lo que te hace singular.
Recuerden, no todos somos iguales, no todos somos iguales. Podemos haber estudiado en el mismo instituto, en la misma universidad, la misma carrera, el mismo horario, mismos años, hemos trabajado en la misma empresa, hemos tenido el mismo puesto, ¿no? Podemos haber tenido toda esa experiencia igual, académica y laboral, pero cada persona tiene sus particularidades y eso es lo que me hace singular. Miren, todos los que estamos ahora aquí, tanto en Zoom como en LinkedIn, que están participando de este Spring Class, ¿no? De todas las cosas que estamos compartiendo, algunas de ellas le van a tomar más valor que otras, en función a sus propias necesidades, en función a lo que ellas ya conocen, a lo que ustedes ya conocen. No todos reaccionamos lo mismo en función a lo que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace singulares. No os metas en la cabeza, no somos iguales. No somos iguales. Somos singulares, singulares, ¿no? Y esto me lleva a que yo tenga que hacer una propuesta interesante para resultar el más atractivo. Que me contraten, porque eso es lo que estoy buscando, que me contraten. ¿Entienden? Entonces, hay que comunicar lo que me hace singular, lo que no es igual que el otro, ¿no? Siempre eh, siempre soy muy preguntón. Cuando conozco a una persona, digo, y dentro de ellas está, me dice, estoy buscando oportunidad de empleo, le digo, ajá, y dime, ¿y por qué te debería contratar? Ah, porque soy bueno. Digo, la persona que está allá, digo, es muy buena. Ah, porque yo puedo trabajar más de 8 horas. La persona que está allá también puede trabajar más de 8 horas. Sabe que yo conozco bastante Excel. La persona de allá conoce tanto Excel. Y no me están dando respuestas que lo hagan singular. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra singularidad y eso es lo que debemos mostrar a las empresas cuando nos entrevisten para determinar ahí, wow, aquí hay una persona que tiene algo que los otros no tienen. Definitivamente habrán otras cosas que me faltan, eso sí, definitivamente es posible que sí, pero yo tengo que darle peso a aquellas cosas que yo sé y que van directamente ligadas al problema que está teniendo la organización, ¿no? Al dolor que le está pasando a la organización y que necesita rápidamente solucionarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una propuesta de valor atractiva? Por un lado están mis habilidades. Mis habilidades. Todos tenemos habilidades, ¿no? Unos somos mejores en otras cosas que otros, ¿no? Y eso es lo que tengo que reconocer. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? ¿No? Y clasificarlas y tenerlas. Habilidades, por decir, avanzadas, medias y, cosa más, básicas. ¿No? Y eso es interesante a la hora que yo pueda hacer esa división, ¿no? Esa división, ¿por qué? Porque a partir de las que se encuentran en básicas intermedias, ¿no? Voy a tomar conciencia de ellas cuando yo decida buscar un nuevo puesto de trabajo, donde ahí sí son requeridas esas habilidades intermedias y básicas que yo tengo. Y es ahí donde debo desarrollar un plan de mejora para que esas habilidades que están en básicas por lo menos pasen a intermedias y las que están en intermedias pasen a avanzadas, ¿no? Entonces, las habilidades, ¿no? Es uno de los componentes válidos. Lo otro son los logros cuantificables, o sea, las cosas que he hecho y que les puedo poner un número. El lenguaje que se habla en las organizaciones son números, números, números. No me digas que el cliente quedó muy bien y no, dime cuánto vendiste, ¿no? ¿No? ¿Cuánto vendiste? Logros, logros, logros. Logros no es cumplimiento para mí. Ojo, para mí. Cuando hablo de logros, no es cumplir la meta, sino ir más allá de la meta, más allá de la meta. ¿Correcto? Otro de los componentes de la singularidad que ya hemos hablado, ¿no? Lo que me hace especial, lo que me hace especial, ¿no? Y yo les sugiero que hagan, si ustedes tienen varios hermanos y tienen, por fortuna, tener a sus padres, hablen con sus padres apartes, o uno por uno, solito, y pregunten, mamá, a ver, somos tres aquí en casa, tres hijos tuyos.
Dime, ¿cuál es cuál es la característica más interesante y que tú te hace sentir embelesada por tu hijo, por Juan, y por María y ahora por mí? Y van a ver que los padres han encontrado cosas muy particulares y eso lo hace diferente a cada uno de sus hijos. Los padres no amamos a todos por igual. Los amamos en forma diferente, por esa singularidad que tienen, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar esa singularidad, ¿no? Reconocerla para mostrarla, ¿sí? Y lo otro son las soluciones que he tenido hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que yo he propuesto, ¿no? Y créanme, todos hemos, de una u otra forma, hemos propuesto soluciones. Un paréntesis aquí nomás. Cada vez que ustedes presenten una solución, envíenla por correo, envíenla por WhatsApp, que haya una evidencia. Y guarden esa información, guarden eso, ¿no? Yo puedo dar ahí fe de esta parte, ¿no? Porque he hecho muchas propuestas en las diferentes organizaciones por las cuales he transitado, ¿no? Y guardo ahí cómo se los envié, las ayudas a memoria, o hasta videos hago a veces cortitos para hacer una explicación que ayude a concentrarlos en 2 minutos, presentarle la solución, la propuesta, ¿no? Y voy guardando eso, ¿no? Y me satisface porque después lo vuelvo a ver y le digo, oye, qué bien que tomaste mi idea, ¿no? ¿Y cuál idea? Y pum, le paso la información para hacerle recordar que yo fui el autor de eso, ¿no? Entonces, esos son los componentes, habilidades, logros cuantificables, singularidades y las soluciones que yo he presentado. Eso puede conformar mi propuesta atractiva. Y lean Osterweider, ¿no? Que habla sobre propuesta de valor. El libro se los puedo habilitar, me escriben al WhatsApp y les envío, ¿no? Ahora bien, si hay una frase que siempre llega a mi memoria. Si estáis preparados, no temeréis. Es una frase de una iglesia que sus líderes tienen esa frase. Si estáis preparados, no temeréis. A mí me encanta esa frase, ¿no? Porque hay que estar preparados, hay que anticiparse a las posibles preguntas, a las posibles preguntas que nos puedan hacer, ¿no? Y ponernos en esos casos que nos puedan dar, ¿no? Y para eso yo tengo que, por un lado, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que se dan allí? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que usualmente siempre se dan? Y ojo, cuando nosotros entramos a Internet, podemos encontrar esas respuestas, ¿no? Ahora, yo tengo que las respuestas que ahí proponen que se dan, o en la misma inteligencia artificial, yo tengo que buscar cuál de ellas son más estratégicas, cuál de ellas van a golpear al corazón de la persona que me está entrevistando, ¿no? Entonces, y todo esto, esta preparación de estas respuestas estratégicas lo que hacen es resaltar mis fortalezas, resaltar mis logros que yo he tenido, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y lo otro que, que quiero compartir con ustedes es que quiero que pongan atención a lo siguiente, ¿no? Para ir concluyendo ya nuestra presentación de hoy, ¿no? Quiero que pongan atención a estas sugerencias, ¿no? Uno, fortalecer la red de apoyo. En otros, hoy día tuve una reunión con un asociado que tengo en Estados Unidos, ¿no? Estamos por vincularnos con su organización allá, que trabaja en todo lo que es microempresa en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Y hablamos de cuán interesante, los estadounidenses han trabajado fuertemente su red de apoyo, red de contactos, como le llaman ellos, ¿no? Entonces, la sugerencia es que ustedes puedan tener una red de apoyo. ¿La red de apoyo de qué me va a servir para una entrevista? Uno, para que me dé información de la cultura, para que me dé información de lo que realmente, qué hay detrás de la visión, de la misión, de los valores, qué hay detrás de ello. ¿Cuál es el espíritu que a veces no está escrito allí? ¿No? Para que me dé información de quiénes son los entrevistadores y que ellos dónde le ponen énfasis, qué tipo de lenguaje, saber inclusive de qué universidad, institución educativa es. Todo eso es interesante. Hace unas semanas, una semana, me invitaron para desarrollar cursos en una institución, ¿no? Y no, recién me enteré unos minutos antes de la entrevista y mientras se acomodaban ellos, pum, pum, comencé a buscar información en internet de la persona que me iba a entrevistar, ¿no?
y saqué dónde había estudiado, sabía que había estudiado, ¿no? Y algunos otros más detalles. Entonces, cuando comenzamos a conversar y esas cosas, oiga, la entrevista comenzó a fluir, interesante. Y ella, sentí eso, que ella se hizo más cercana a mí porque sabía que le conocía. Entonces, la red de apoyo me puede dar información y para eso hay que construirla. Así que cada vez que vayan a un lugar donde lleguen, no se queden mudos, no vayan y se arrinconen ahí, no conversen, pregunten. Hola. Comiencen por preguntas fútiles, preguntas sencillas. Oiga, está haciendo calor hoy día más que otros, ¿no? Ya se está viniendo, etcétera y etcétera. Preguntas de esa naturaleza que son simplemente preguntas para ir entrando. Encontrarán personas que no quieren hablar. Bueno, cuando encuentren esas personas, simplemente continúen su camino, pero necesitan fortalecer su red de apoyo. Les va a abrir puertas. Les va a abrir puertas, te los aseguro, ¿no? Otra de las cosas es tener mentores. Hay mentores de pago y hay mentores que sin saberlo son nuestros mentores. En realidad, ¿qué es un mentor? Porque eso es importante, porque hay algunas cosas que a veces se confunden. El mentor es una persona que ha tenido una experiencia y esa me la puede compartir. Mentor no es la persona que estudió, ¿no? Que aprendió y eso me está dando a mí. Eso no es un mentor. Es un consultor, lo que quiera. Mentor, lo que quiera, pero no es un mentor. Mentores son personas que ya han vivenciado esas cosas que yo necesito vivenciar. Pero para reducir los tiempos, ¿no? Les traigo, les traigo el aprendizaje del mentor. Entonces, tenemos que tener mentores. ¿No? Para que nos ayuden. Aquellos que ya han pasado, por ejemplo, en entrevistas del tipo de empresas donde yo postulo, donde estoy postulando, donde postularé, para que me digan cómo fue su proceso de selección allí, qué vivieron, qué observaron, qué se dieron, ¿no? Mentores para saber, que me digan, oye, en la empresa, en empresas de este sector, ¿qué es lo que más aprecian? Y así, todo un sinnúmero de información, sinnúmero de aprendizajes en todo caso. Siempre recuerdo a una mujer que admiro mucho, Inés Temple, como ella decía, yo he tenido un sinnúmero de mentores que ellos no sabían que eran mis mentores. Ella iba con un problema, le decía, oye, había desarrollado, claro, esta era parte de su red de apoyo. Iba con un tema específico, le decía, oye, mira, estoy pasando por esta situación. ¿Qué opinas? Listo. Y abrió la puerta. Y el otro se sentía, pues, wow, me están consultando a mí. Entonces, daba toda su información. Entonces, debemos tener mentores, ¿no? Y por otro lado, apoyarnos en coach. ¿Qué es el coach? Lo que es un coach es preguntarte, preguntarte y preguntarte para que descubras dentro de ti, dentro de lo más profundo de tu ser, todo aquello que tienes bien de bueno y que a veces uno mismo no reconoce. Yo no sé si conocen lo que es la ventana de Johari. Busquen información sobre la ventana de Johari. Y dentro de la ventana de Johari hay cuatro cuadrantes. Una de las cosas que yo conozco y todo el mundo conoce, otra de las cosas que no conozco yo, pero conocen otras personas, ¿no? Y lo otro que conocen otras personas, pero hay una ventana en especial, donde hay cosas que nadie conoce ni yo mismo, ¿no? Y el coach puede llegar a esa parte y hacer descubrir. Una de las ventajas de tener un coach es que es puntual. Es como cirugía. Vamos a trabajar un solo tema, ¿no? No es como el mentor que te va hablando de muchas cosas y ahí la relación es mucho más larga. El coach es puntual. Vamos a trabajar, por decirte, pues, administración del tiempo. Y trabaja sobre esa parte. Es puntual, es cirugía. Debe apoyarse en el coach, ¿no? En un coach. Por otro lado, es utilizar la inteligencia artificial. Wow. Hoy día tenemos esa herramienta, es gratuita. Claro que si la pagamos vamos a tener mucho más mejores resultados, ¿no? Pero pues, yo les cuento mi experiencia. Y hasta ahorita no pago por inteligencia artificial. Hoy ya estoy trabajando con casi 6 inteligencias artificiales. Hago un prompt, me esfuerzo en hacer un excelente prompt y se lo repito a las 6. Y eso me ha ayudado a ver cuál es la mecánica, cómo está pensando las diferentes inteligencias artificiales. Y ahora ya sé cuando tengo que hacer preguntas de tal o cual naturaleza, ya sea cuál inteligencia artificial preguntarle, porque voy a tener una mejor respuesta, porque hay unas que no.
o es muy simple lo que dan. Pero cuando le das de otro tema, sí me da información. Entonces, hay que utilizar la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, ustedes pueden poner un prompt sencillo. ¿Sabes qué? A ver, este es el perfil de puesto. Vete en el perfil del puesto, lo meten allí a internet, a la inteligencia artificial y dice, a ver, dime qué preguntas podrían hacer para esta, ¿cómo se llama? Para este puesto. ¿Qué preguntas podrían hacerme? Después se la da, ahora dime qué responderías. O inteligencia artificial o podrían hacer, ¿sabes qué? Le sube su currículum y dice, oye, ¿sabes qué? Este es mi currículum. ¿Qué preguntas me podrían hacer si yo quiero postular para este tipo de puesto? Y brum, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar de muchas maneras y también nos puede ayudar para la entrevista laboral, para poder decirle, mira, me han hecho esta pregunta y si me hacen esta pregunta, yo respondo de esta forma. Tú dime, ¿cómo podría mejorar mis respuestas? Pero aquí hay un detalle. La inteligencia artificial es una herramienta. El hecho de que la inteligencia artificial me bote unas respuestas maravillosas, interesantes. Yo tengo que customizarla. Es decir, tengo que introducirse dentro de mí y tiene que, a la hora que yo la responda, sea yo el que responda y no la inteligencia artificial. Pero hay que utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Lo otro es simular entrevistas. Sí, practicar entrevistas, ¿no? Si tienen dentro de su red de apoyo personas que están trabajando en recursos, en talento humano, aunque todavía algunos le llaman recursos humanos, ¿no? Y que trabajan en lo que es selección, y por eso es bueno ser buenos amigos allí. Imagínate que voy a postular este puesto, ¿qué preguntas me harías? Y hazme las preguntas y simular las entrevistas. También hay servicios de organizaciones que damos, porque me incluyo, damos este servicio, ¿no? Donde se te hace toda una evaluación, te hace una entrevista como si fuera una entrevista normal y corriente, ¿no? La ventaja que al final te hacen un feedback, un feed forward, ¿no? Para que tú puedas mejorar, ¿no? Simule entrevistas, haga simulaciones de estas, ¿no? Si no puede usted contratar los servicios de organizaciones como la nuestra, la mía, entonces busque a otras personas que han pasado por entrevistas similares, sus mentores, hazme la entrevista, pero debe simular entrevistas permanentemente, no se lance en frío, ¿no? Y lo otro es trabajar en su escucha activa. Hay que escuchar lo que está diciendo la persona para poder entender. Y nuestras respuestas, clac, den en el blanco. Respondan a la pregunta. Respondan a la pregunta. ¿Sí? Entonces, esas son algunas sugerencias que quería compartir con ustedes en ah, es- en esta charla que hemos tenido, este webinar, ¿no? O en este Spree Class, como yo les llamo, ¿no? Y que espero que esto sirva para ustedes como un punto de partida. No pretendía o no pretendo que estas reuniones que tenemos casi de una hora, ¿no? Ah, hay muchas cosas que se quedan ahí debajo, pero que quiero que tengan el interés de profundizarlas y prepararse para enfrentar el reto de sus entrevistas. Se habla hoy en día que las personas, el talento humano, ¿no? Cada 2 años promedio va a estar cambiando de organización o cambiando de puesto dentro de la misma organización. Y eso significa que va a entrar en un proceso de selección. Eso significa que va a tener que entrevistas, ¿no? Y cada año, en algunas organizaciones, tienen cada trimestre, cada semestre o una vez al año, tienen entrevistas para ver su evaluación, ¿no? ¿Cómo le ha ido? Y todo esto lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de hablar, se va a aplicar tranquilamente, no solamente para la selección, para una entrevista de trabajo, sino también para las entrevistas de evaluación de desempeño. Porque aquí básicamente lo que he querido es presentar algunos principios que les puedan servir en cualquier tipo de entrevista, ¿sí? En cualquier tipo de entrevista, ¿no? Entonces, ahora te toca a ti. Yo hice mi parte, quise darte información para que tú puedas seguir profundizando y siguiendo preparando. Ahora, yo hice mi parte, ahora tú tienes que hacer tu parte. Espero que haya sido para ti un primer paso para que te estés preparado para tener mejores entrevistas, ¿no? Ahora bien, quiero ir concluyendo ya con esta historia. Me pareció interesante compartírsela con ustedes. Charles Proteu Schneidnitz, creo que así se pronuncia.
Es interesante la historia de este hombrecito que pequeño, con toda esta, ah, la vida le pasó la factura de tener un cuerpo con algunos problemas físicos. Ah, La historia comenta que Henry Ford se le paró dentro de su planta, se paró uno de sus equipos, ¿no? Muy grandes, ¿no? Y comenzaron era un generador y esto estaba teniendo problemas en la producción, ¿no? De la planta y no sabían cómo resolverlo, ¿no? Vinieron todos los que tenían que venir dentro de la planta y no lo pudieron resolver. Así que llamaron a Charles. Entonces, Charles, mire lo que pidió. Pidió una tiza, pidió una libreta, un lapicero, y una vez para poder tomar notas y una especie de cuna para descansar ahí. 2 días observando y registrando, observando y registrando. Al segundo día, ¿ya? Pide una escalera, sube dificultosamente, sube y comienza a ver allí. Hizo una marca con una tiza, marcó. De ahí bajó, hizo destapar la máquina y comenzó a decir, oye, ¿sabes qué? Hay que dar 16 vueltas a esta faja, hay que darle 16 vueltas. Trac, 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 16. Le dieron las 16 vueltas, lo cerró, pum, y arrancó. Y funcionó, funcionó. Listo, gracias, listo, y comenzó la producción. Entonces Henry Ford dijo que Charles envía tu factura. Entonces Charles envía la factura y la factura decía $10,000. Entonces, eso no le gustaba a Henry Ford, ¿no? Entonces Henry Ford le dice, díganle a Charles que por favor me detalle en la factura. Entonces Charles, en la factura, permítame apagar este micrófono. Y lo que hace Charles es, en la factura pone $1 por marcar con tiza y $9,999 por saber dónde hacer los ajustes. Henry Ford, calladito, pagó. ¿Por qué les comento esta historia de Charles? Porque eso es lo que nosotros debemos mostrar, nuestro potencial, el valor que agregamos, el saber dónde, para poder resolver los problemas, las inquietudes que tienen las organizaciones. ¿Sí? Esto es esta es la historia que me parece interesante que podamos nosotros aprender de ella, ¿no? Y concluyo con esta frase, ¿no? Una mente perturbada por la duda no puede concentrarse en el camino hacia la victoria, ¿no? Arthur Gold. La duda. Cuando voy a una entrevista de trabajo y tengo dudas, capichi, capichi, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto. Entonces, y siempre vamos a tener dudas, jamás vamos a ir sin duda, pero la idea es controlarlas, minimizarlas, reducirlas. Y eso, con lo que acabamos de compartir, ustedes pueden llevarlas, pueden enfrentarlas, ¿no? Entonces, gracias por participar. Y antes de despedirnos, si es que no hay ninguna pregunta, si hay alguna pregunta la pueden hacer por el chat, en todo caso, ¿no? Igual, Julio, si hay alguna, estoy aquí con el celular para ver si hay alguna pregunta ahí en LinkedIn, ¿sí? Me avisas, ¿sí? Mientras si es que hay alguna pregunta, me la hacen a viva voz en el caso de los que están en Zoom. Quiero invitarles a poder visitar mi website, teapoyo más.com. Tengo ahí 3 minicursos que ustedes son gratuitos por si acaso, no tienen que pagar nada. Uno sobre el FODA para la búsqueda de empleo, otro minicurso, diseña un currículum que marque la diferencia y tengo un tercer curso, metodologías para aprovechar tu tiempo. Son gratuitos, puede ingresar allí. Estoy preparando un tercer curso, un cuarto curso, todavía no lo he terminado. Lo van a encontrar allí el título, estoy trabajando en ello, ¿no? Así que allí está. Por otro lado, también, sí, no hay pregunta. Aquí hay una pregunta, Julio, sí, a ver, déjame leer. Ah, ¿cuándo debo empezar? A ver, ¿cuándo debo empezar a prepararme si estoy todavía en la universidad? Bueno, la universidad es un lugar interesante para poder, en realidad, practicar todo esto. Por ejemplo, red de contactos. Para, por ejemplo, utilizar a nuestros profesores para que se conviertan en nuestros mentores, ¿no? Permítanme la palabra utilizar, a nuestros profesores
para poderles decir, oiga, profesor, la otra vez había un puesto de trabajo para esta. ¿Cuál cree que a usted, según su juicio, su experiencia, cuáles son las preguntas que hacen y a las cuales la mayoría fracasa al responder? Entonces, podemos hacer muchas cosas de esa naturaleza. En la universidad hay muchas cosas que podemos preparar. Sería interesante, por ejemplo, que puedan ustedes dentro de la universidad tener pequeños trabajos o ir de voluntario y ahí van a aprender a interrelacionarse, ir comenzando a observar la cultura y cómo puedo yo mimetizarme y que ellos vean como parte de la cultura de ellos y yo poder contribuir con ellos. ¿Sí? Bien. ¿No hay ninguna otra pregunta aquí en Zoom? Bien. También quiero compartirles, en todo caso, los servicios que yo doy aquí en Perú, pero que también los hago por internet, ¿no? Así que si en algún momento ustedes piensan que puedo apoyarlos, encantado de poder ayudar, ¿no? Y por otro lado, quiero irles a invitarles, todavía no tenemos más o menos en 2 semanas, estamos lanzando este taller, ¿no? Prepárate con inteligencia artificial para tus entrevistas laborales, ¿no? Ya este es un taller que ya desarrollé, pero le estoy agregando otros componentes, ¿no? De nuevas cosas que hay que son importantes tener ahí, especialmente los ATS, ¿no? Y eso ya le va a llegar la información a ustedes sobre eso si les interesa. Lo que sí puedo prometerles, por favor, Julio, en el caso tuyo, por favor, si, la información que voy a compartir ahora, después tú me la envías, por favor, a mi correo de quien se registre. Si alguno se interesa en este taller, ¿no? Yo les voy a indicar que me envíen su nombre por el WhatsApp, sus nombres completos para tenerlo registrado, que tienen interés, ¿no? Y cuando se lance ya estos, como ya lo tengo registrado, van a tener un descuento del 10% del costo que va a tener este taller, ¿sí? Así que si están interesados, ya saben. Solamente se escriben el nombre por WhatsApp. Después, cuando se lance, ustedes definitivamente, los que han participado tanto en LinkedIn como en Zoom, van a tener ese descuento del 10%, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes.